Mira. Ya, pues, ¿qué te parece el punto de Wander, pues, weón? Puta, lamentablemente en este momento no puedo usar la camiseta porque estamos grabando Wender como a las, ¿qué era? Wender 12:20 de la noche, 12:23 de la noche, cacha, weón. La hora que estamos grabando, cada día estamos grabando más tarde, un día vamos a grabar a las 3 de la mañana. Estamos con horario Eh, cambiado. Bien, pues, weón, puta, por fin. Está bueno ya la weá, pues. Está bueno ya, pues. Ahora, a ver, tenemos que ganar en algún partido, pues, weón, porque no vamos a Sí, terminar empatando todas las weas, vamos a terminar igual Zapatero y o sea, yéndonos a primera vez, po. de hecho está ahí a varios puntos del segundo, Sí, po. el penúltimo, digamos. Sí, po. Son como 6 o 7 puntos, más o menos. Vale, Así está que rato. nos queda todavía. Felicitaciones a la Católica, weón. Sí, pues al El menos representante, pasamos a la segunda ronda, weón. sí, weón, después de 10 años que la Católica no podía pasar a rondas superiores de la Copa Libertadores y hacía rato que un equipo chileno no pasaba a las rondas superiores, así que por lo menos ahí un buen desempeño antes del receso por eliminatoria que se nos viene. Oye, ¿y Sí. se va a hacer la Copa América acá o no? Oh, te quedaste pegado. Se nos quedó pegado, Marcel. De la Católica. Y los presupuestos que manejamos hoy en día no tienen nada que ver con los que existían antiguamente. Pues, o sea, hoy día, por ejemplo, haber traído, como se hizo en su momento, al Pipo, al Beto, en el caso No, de la que se Chile, a lo cae. mejor los presupuestos son exorbitantes. Entonces, Sí. claro, eso misma la capacidad competitiva también, pues, ¿cachai? Lo que pasa es que al final, bueno, ustedes trajeron al Pipo, al Bet y todo lo demás, los mercados estaban nivelados, el mercado chileno con el Ah, mercado argentino en términos de precio. Ahora olvídate traer o sea, los argentinos se están trayendo gente de Europa a jugar a Argentina, a ese ya, nivel de ya no. competitividad. Y bueno, ya los temas de los presupuestos de los clubes y del rédito al final de lo que es el campeonato es bastante exiguo, por lo menos en Chile. Sí. Oye, y bueno, en relación a lo mismo, ya que estamos hablando de fútbol, todavía no se sabe dónde se va a hacer la Copa América, porque Colombia se bajó, ya le dijeron que chao, pero Argentina insiste e incluso presentó un protocolo a la Conmebol hoy día para la realización, pero no se sabe si lo va a hacer con Chile, otros decían que se lleva la Copa América a Estados Unidos. Pero bueno, la Conmebol no aprende, weón, la Conmebol no aprende. Weón, ¿para qué se la quieren llevar a Estados Unidos si la otra vez les dejaron la cagada, weón, con todos los weones que metieron preso, weón? No aprende, weón, no aprende. Si algo aprendimos todos los futboleros, weón, de llevarse las copas a Estados Unidos, que todos los weones se van a ir presos, weón. Es como llevar a Pablo Escobar a Miami, bueno. Más o menos, pues, weón. Oye, acuérdate que la otra, hicieron la Copa América en Estados Unidos, formalizaron a todos los weones, después le hicieron captura internacional, todos panchos, con la Copa 2016, que ganó Chile. Tengo tengo una visita, weón. Mira, Ah, tenía a tu Emi, a la Emilia, local. tenía a tu Emi, oh, que está chascona, weón, cada día más chascona. Es que en el invierno la dejan chascona para que no pase frío, weón. Sí, pero me parece un peluche, weón. Parece una oveja, weón. Parece una oveja. Sí, la esquilan al final de la temporada. Y no es talla, weón. Que no es talla, weón. La Oye, ya, dejan bien tirada. pongámonos a hablar. Bueno, oye, se nos vienen los partidos de la eliminatoria. Sí, pues. Chile-Argentina y Chile con Bolivia. Bolivia. Ya. Argentina allá, Bolivia acá. Y Bolivia acá, sí. Ya. Y ahí, por lo menos, bueno, parte de la era de Machete. Vamos a ver cómo se va a comportar el equipo. Mira, por lo menos las aguas están un poco más sosegadas, digamos. ¿Eh? Ya. Parecer los conflictos ahí entre Vidal, Bravo y compañía se han ido atenuando, po, ¿eh? Espero que sea así porque jueguen bien, po, weón. Partido con Sí, Argentina dificilísimo, muy difícil.
Está difícil, sí. muy Y difícil. además que El convocaron, partido, pusieron toda la parrilla, toda la carne a la parrilla los argentinos. exacto, es que en algún momento tenían que hacerlo. Y el partido con Bolivia, bueno, esperemos que sea como el típico partido con Bolivia, que no nos salga ninguna sorpresa y que terminemos ganando de alguna forma. Ojalá, pues. Sí, tiene que ser así. Oye, ya, dejemos ahí el fútbol. Bueno, bien por Wanderito, su primer punto, bien por la Católica. Hay que estar atento a la selección chilena. Vamos a tener estas Así es. semanas que yo creo el tema político va a bajar y vamos a tener un clima un poquito más futbolero. Sí. Pero nosotros debemos todavía el análisis, po. Han pasado hartas cosas, debemos el análisis de las elecciones, porque tuvimos a Ramón la conexión pasada, que ha tenido buena recepción en general. Aprendimos harto sobre el mundo de las encuestas y lo invito a que la gente lo vea. Pero nosotros no hemos hecho el análisis todavía de las elecciones, pues, del post-elecciones, así que te dejo la palabra a ti, parte tú. Bueno, lo primero, comentarle a nuestros televidentes, auditores, en los diferentes formatos y plataformas, que este es el capítulo 50. Estamos Oh, ¿verdad? celebrando 50 capítulos y evidentemente que el análisis que vamos a hacer tiene que ver con lo que ha ido pasando en nuestro país, pero nosotros también en estos 50 capítulos tenemos una larga trayectoria de comentarios y hueveos que hemos desarrollado y que nos han Exactamente, retado más que la cresta, weón. sí. Oye, y estamos cerca del año, ¿no? Se nos Sí, viene el falta año. poquito al año, ahí les vamos Se a nos tener viene una poquito al sorpresa. año. Sí, ahí tenemos una Sí, no, sorpresa para que nos vean. nosotros hemos hecho varias aproximaciones que las hemos hecho medio en serio, medio en broma, Siempre. eh, pero, pero con algunos aciertos y con algunas dinámicas que ya están siendo vistas por otras personas. Sí. Bueno, a ver, un resumen y un análisis de lo que pasó. Primero, el tarot nos fuimos a la cresta, weón. ¿Ah? Vale callampa, como diría Benny, weón, el tarot. Muy bien. No le dimos. A la Tú le diste a chuntada. la Marinovich. En la Marinovich ahí tú le tenías confianza y ya estuviste Sí, pero yo cerca la, del pero tarot. yo la Marinovich la hice, la hacía entrar por paridad incluso, o sea, a ese nivel. Y Ah, no, tú entró solita. como primera mayoría. Santiago, weón. Sí. Bueno, ahí tenían la disputa con la Cubillo, que la Cubillo es la segunda mayoría después ¿cómo se llama? De Stingo. Ujú. Entonces, yo creo que afectaron varias cosas en esta elección. Una, la baja participación, participó solamente el 43%. Nosotros teníamos aquí algunas diferencias en el panel, yo decía 47-49, tú decías ahí un poco más de 50, 53, está por ahí. Y la verdad que fue sorprendentemente baja la participación. Entonces es bien complejo poder hacer algún tipo de estimación precisa, ¿ah? Porque la verdad es que hasta el día en que se vota no se sabe realmente cómo va a manifestarse en este caso el padrón. Eso va a cambiar con probablemente cuando tengamos elecciones obligatorias. El voto obligatorio, eso va a hacer que podamos hacer algún tipo de pronóstico mucho más fiable. Yo entiendo que eso históricamente ha sido así. Y en lo político la población se inclinó por los independientes. Sí, claramente, si miramos la composición de la convención constituyente, los que tienen de alguna u otra forma mayor presencia son los constituyentes. Aquellos que fueron en listas de independientes, aquellos que fueron dentro de los pactos como independientes, aquellos que establecieron listas de independientes con escaso a lo mejor grado de vínculo, pero lo habíamos dicho, nosotros lo dijimos acá. O sea, la marca independiente es una marca que va al alza, entonces había que aprovecharla. Y afortunadamente hicieron lo que nosotros les comentábamos en su minuto, hace un meses atrás, de que hubieran establecido estas listas de independientes donde se apoyaran, porque el concepto de independiente era importante. No sabíamos qué tan importante iba a ser, ¿eh? Pero sí considerábamos que desde el punto de vista político era importante.
en lo estadístico, en lo electoral, probablemente ahí obviamente faltó más información, más investigación, y por eso que no se pudo establecer, tal como decía la semana anterior Ramón, el volumen de los independientes que iba a estar presente en esta convención constituyente. Yo creo que hay que ponerle atención a estos aspectos, porque claramente, y utilizando el eslogan, Chile cambió. Aquí la población ya está cansada de los políticos tradicionales, se viene en primaria, yo creo que la participación en las primarias va a ser bastante baja, no creo que vaya incluso a emular las primarias anteriores, yo creo que va a ser No, bastante bajo. no para nada. Y además que justo ese día está el partido de Chile con Argentina, ¿no? Así que Pero, más bajo todavía. ya, no voy a decir nada por todavía, voy a esperar que termine. Pero, Bueno, eso como en términos generales, yo creo que también nos obliga a nosotros que estamos en los pronósticos electorales a darle una mirada un poco más precisa a estos volúmenes de información que nos van llegando durante la semana, ¿no? sí, Ustedes no lo saben, pero Cristian siempre selecciona las mejores encuestas, pero no llegan muchas, pues llegan unas que son para reírse incluso muchas exacto. veces, y que lo comentamos nosotros off the record, pero que evidentemente que el material disponible es muchísimo. Entonces es allí donde vamos a tener que ir ajustando probablemente también los instrumentos, ¿ah? Porque hay Exactamente. una parte más psicográfica, como conversábamos la semana pasada con Ramón y con Jorge, que no está siendo expresada, no la hemos podido incorporar en términos de establecer a lo mejor un logaritmo. Creo que ahí vamos a tener que meternos de cabeza a estudiar cómo darle confiabilidad también en patrones de comportamiento, en diferentes escenarios probablemente. ¿Eh? Yo hoy día conversaba con mi alumno y le decía, bueno, el hecho de que exista este partido entre Chile y Argentina, a lo mejor no tiene tanto una expresión cuantitativa, pero evidentemente que en lo cualitativo afecta. Por ¿Ah? Y supuesto. afecta porque la gente lo va a pensar dos veces, o sea, la gente en general no tiene tanto interés en la actividad política, y menos cuando se trata de elegir en primaria a los candidatos, ¿te fijas? Pero sí tiene interés a lo mejor en la actividad deportiva, en ver a Chile, en saber cómo estamos jugando Vidal, Sánchez, quienes se integran a la nómina de Machete. Hay muchas cosas que a lo mejor son mucho más importantes para la población ese día domingo. Entonces, nosotros vamos a tener que ir adecuando también los instrumentos de acuerdo a estas características que ya lo habíamos hecho antes, pero nos está costando porque Chile de alguna manera ha ido cambiando muy rápidamente. Entonces, eso tiene que expresarse también en la información que nos va llegando, cómo la analizamos y cómo ajustamos los instrumentos. Exacto. Yo voy a aprovechar porque yo hice, bueno, por cuantitativo hice algunas cositas las vamos a mostrar y las vamos a analizar, porque son Sí. cosas bien interesantes desde el punto de vista de lo que se va mostrando. Aquí, bueno, este como yo siempre digo, el mea culpa, este fue el pronóstico que nosotros hicimos. Hay que reconocer una cosa simple, nosotros tuvimos un mejor pronóstico que Pepe Out, Sí, claramente. bastante mejor que el de Pepe Out. Pobre Sí. Pepe Out, está echado. Y un poco lo que decía Ramón la semana pasada, la conexión pasada, que hay que ser capaces de decir de dónde sacan los datos. Yo, por ejemplo, acá nosotros pusimos expresamente que, bueno, aquí no está, esta no es la del pronóstico parece que está un poco más, está más abajo. Ajá. Aquí está. Ahí Calculados está. usados por datos proporcionados por Cervel. Nosotros no usamos datos de encuesta porque era muy difícil, no habían encuestas tampoco que te permitieran definir ese tema. Claro. Uno de los datos que realmente, yo creo que ahí hay un tema que a mí me sorprende, porque yo creo que uno de los datos que hizo la corrección al acierto, nosotros tuvimos un 44% de acierto, pero uno de los datos que nos sirvió para la corrección, sobre todo por el lado de los independientes, fue el dato de los patrocinios, Sí. que no sé si los analistas lo habrán tenido en consideración, pero que por lo menos para nosotros fue un dato, era un dato importante, si no nosotros nos sacábamos proyección. Nos alcanzó a salir esto y por eso nosotros logramos tener 32 como máximo,
todos nos quedamos cortos, todos nos quedamos Todo el cortos. mundo, claro. Y yo creo que se dio un poco el fenómeno que en algún momento nosotros planteamos de que probablemente en esta para que nosotros tuvimos por la cuarentena obligatoria en plena campaña, yo creo que se tiene que haber logrado o se tiene que haber hecho trabajo por debajo para un poco cohesionar las votaciones de los independientes. Si bien el fenómeno de la lista del pueblo puede ser explicado porque tenía buenos candidatos y porque tuvo una campaña electoral relativamente decente, Mm. me falta, no me alcanza para el resultado que tuvieron, para los 27 constituyentes que tuvieron como una lista. Entonces, yo creo que por ahí también pueden haber habido conversaciones, pueden haber habido algún trabajo donde se fomentó a lo mejor que se votara por gente de la lista del pueblo en demero de otras listas. Porque Sí, hubo, claro. hubo listas, por ejemplo, lo que pasó en el caso, yo apoyé, perdón, patrociné a la Barbarita, ¿te acordás de la Barbarita Lara? Sí, Y voté, después al final terminé votando por ella porque lo había patrocinado. Y realmente tuvo una baja votación para la cantidad de patrocinios que tuvo. Entonces, probablemente por ahí tiene que haber habido algún acuerdo interno, lo que sea, para a lo mejor potenciar algunas campañas con desmedro de otras. probablemente, claro. Sí, Eh, lo sí. otro importante es lo de la participación. Yo creo que lo de la participación sí es un tema relevante. Yo creo que participó muy poca gente. Yo me sorprendí. Sí, Estoy de acuerdo por eso le hicimos la pregunta la vez anterior a Ramón, de si estábamos en presencia de una renovación de votantes o estábamos en presencia de un rebaraje. Y él decía que estaba en función de una renovación de votantes. sí, Votantes que antes no votaban, a lo mejor votan ahora, más que gente que antes votaba por un lado, ahora vota por el otro. sí. Yo creo que hay una entrada de nuevos votantes y hay una salida de votantes que a lo mejor o están agotados o ya no quieren más o a lo mejor por las situaciones no les convenía votar. Pero muy Bueno, baja la hay cantidad. muchos que tiraron la esponja también. Yo, por Sí. ejemplo, lo veo, el votante de mayor edad en general es bien responsable, pero aquí había temor también a los contagios, porque van al alza. Hoy día 8.100 contagios Mm, en una jornada, ¿te fijas? Entonces, también es un aspecto que hay que considerar desde el punto de vista de la expresión ciudadana. ¿Mm? exacto. Pero sí, por ejemplo, y aquí voy a meter un poco la cuchara con respecto a esta discusión del voto obligatorio o voto voluntario, ¿Ya? a mí me da la impresión de que se está partiendo por el final. O sea, yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio, pero estoy de acuerdo con el voto obligatorio cuando lo puedes hacer efectivo. Porque hay que recordar la génesis del voto voluntario. O sea, Sí. yo creo que a la gente se le olvida la génesis del voto voluntario. Había en un momento determinado inscripción voluntaria con voto obligatorio, la gente no Yes. se estaba inscribiendo y la gente que estaba inscrita no votaba y te generaba un problema práctico. ¿Cuál era el problema práctico? Que tenía 3, 4 días antes de las elecciones las comisarías llenas de gente que quería justificar. Sastre. Acuérdate que eran Sí, sí, claro. noticias de todos los noticiarios antes de las elecciones, de filas de gente que no quería votar, y en las últimas elecciones ya había gente que no votaba derechamente, no justificaba, y después tenía que ir a los juzgados Claro, les da lo mismo en el fondo. y en realidad, ¿qué es lo que pasaba? Que se iban a los juzgados, le decían, no, que yo no voté y no quiero pagar la multa, y el juez decía, bueno, ya váyase. Y eso pasó. Entonces, aquí el tema es lo siguiente. ¿Vamos a colocar el voto voluntario? Perdón, el voto obligatorio. Sí, coloquemos el voto obligatorio. Pero antes hagamos un trabajo para que la gente vote. Claro. Facilitemos a la gente que pueda votar, eh, hagamos a las elecciones más atractivas, eh, Educación cívica también en educación los colegios, siga, los cabros. o sea, tenéis que dar parámetros para que la wea funcione, si no vaya a tener la misma situación que tenía ya antes. O sea, Así es. no por ser voto obligatorio la gente va a ir a votar, necesariamente. No, no necesariamente, ¿no? Si tenéis que hacer algún trabajo previo y un apoyo también a este cambio, porque desgraciadamente aquí la educación cívica
no se ha ejercido durante más de 10 años. Entonces la gente, obviamente, los cabros más jóvenes no tienen idea. ¿Eh? A lo Exacto. mejor la educación cívica que recibíamos nosotros en nuestra época era pésima, muy tendenciosa, pero teníamos la posibilidad también de comparar, ¿eh? Exacto. De darnos cuenta que lo que nos estaban diciendo en realidad era, claro, como meterte el dedo en la boca, po, pero uno buscaba información en forma autónoma. Eso los cabros hoy Exacto. en día ni siquiera tienen esa posibilidad. Sí, po. Bueno, aquí nosotros hicimos la subdivisión de cómo quedaron la cantidad de constituyentes. Me parece que hay unas pequeñas diferencias en estos Sí, se han últimos ido días. cambiando también y vamos a tener que Esto se revisar hizo la días cifra después. final, digamos. Sí, Sí, pero básicamente, bueno, de Renovación Nacional, la UDI, Partido Socialista, Partido Comunista, como partido fueron los que sacaron más constituyentes, sí. pero fíjate la cantidad de independientes, ya sea independientes puros, 48, e independientes y que fueron por partido. Sí, O sea, si tú empiezas a sacar la cantidad de independientes que hay, estamos muchísimo. hablando de prácticamente tres cuartos de la convención. Solo de constituyentes que son independientes, ya sea de lista o ya sea de Sí. independientes puros. Y el Entonces, independiente puro, ahí como tú lo manifiestas, casi por sí mismo llega al tercio, a un tercio. exactamente. Pero si tú empiezas a sumar estos 7 de la UDI, estos 6 de Renovación de Revolución Democrática, los de partido, si tú empiezas a sumar, te está llegando prácticamente, o sea, está llegando a los tres cuartos de puros independientes que fueron ya sea por lista o en términos prácticos. Entonces, ahí ese es un dato no menor. Bueno, aquí tenemos la democracia cristiana, que fue la debacle, Ah. porque se quedó debajo de la mesa en el debate, derechamente. Oye, en el caso de los pueblos originarios, ¿cómo fue la composición? Había escuchado ahí el comentario de que Chile Vamos había puesto bastante presupuesto para las candidaturas de pueblos originarios, Sí, pero no les fue tan bien. ¿no? Hubo También mucho, fueron hubo mucho independientes. dirigente, hubo mucho dirigente histórico, mucho dirigente indígena, Ajá, local que fue elegido constituyente. Bueno, la Machilinconao, que es la sí, más representativa de todas, digamos. sí, sí. Entonces, sí, ese es un dato que por ahí creo que lo vi, lo vi creo que en la prensa, de que en esta ocasión, curiosamente, cosa que no había pasado anteriormente, eh, la cantidad de lucas no fue tan potente en esta pasada. No fue tan En la potente en esta pasada. No, constituyente no, no, no fue, pero no fue un factor de influencia no, de no, de elección. hecho. Yo te conté, digamos, esta candidata constituyente por acá que pasaba entregando semillas de maravilla. Sí, ¿Ya? Ella no resultó electa, pero tuvo una buena cantidad de votos. Para ser una chiquilla súper joven, además, que hizo una campaña, me imagino, con ínfimos recursos, ¿te pegáis? Y por otra parte está, no en la constituyente, sino en la elección de gobernadores, el caso de la candidata Parot, que está llamando a que los partidos políticos se pongan ahí para poder pagar los 700 millones que pidió de préstamo. exacto. Ella me Oye, está ¿te que sumaste obviamente la va a sacar completada más. bailable o no? Oh, que soy malo, weón. Va a tener que hacer como, Soy muy malo, weón. va a tener que hacer como 2.000 completadas bailables para poder pagar la deuda, po, weón. Sí, sobre todo bailable. Eres mala ¿Viste, gente, viste, weón. weón? Tú también eres malo, weón. Tú también eres malo. También eres perverso. Mira, este dato que yo coloco acá, esta tabla que estoy colocando acá, es interesante, porque aquí se deja el efecto de los independientes fuera Ajá. y se ve solamente el efecto de partidos. De partidos. Y ¿Cómo esto lo quedan estáis los partidos midiendo a nivel de políticos si le sacamos el concejales. efecto independiente? Y esto es sumando las 4 elecciones. Ojo, Ah, las cuatro, acá ya, están, perfecto. acá están la elección de constituyentes, la elección de alcalde, la elección de concejales y la elección de gobernadores. Y curiosamente, cuando combinan las 4 elecciones, la democracia cristiana aparece primera. Sí, lo que pasa es que no, tiene un Ellos cierto tuvieron una buena, sentido. una buena elección de alcalde, tuvieron una Claro, buena elección exacto, de concejales. exacto. Los alcaldes y concejales
la democracia cristiana tiene mucho trabajo avanzado, ¿ah? Durante mucho tiempo. En cambio, los partidos más nuevos, si tú te fijáis, por ejemplo, ahí mirando Convergencia Social, Revolución Democrática, son partidos que no tienen tanta expresión ciudadana todavía, salvo en los grandes núcleos. ¿Eh? Pero en el caso de la democracia cristiana, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, tienen un trabajo que han hecho durante décadas. Entonces, si tú vas, no sé, pues a Granero, en Granero la elección de alcalde y de concejales siguió más o menos los mismos patrones que históricamente ha seguido en la zona. ¿Eh? De hecho, en En las las grandes elecciones, urbes donde se manifiesta el cambio. de hecho, en las elecciones tradicionales, alcaldes y concejales, los resultados no fueron tan dramáticamente distintos No, no. que lo que se obtenían en otras ocasiones. Sí, Y el cambio se dio a nivel de la constituyente, es allí donde la gente puso el énfasis de entender que necesitaba refrescar el escenario y darle la oportunidad a los independientes para que ellos escriban la constitución. Pero, sí, por ejemplo, no hay un castigo al político tradicional en torno al municipio. ¿Te fijas por qué? Porque muchos alcaldes de izquierda y de derecha que se presentaron, finalmente resultaron electos. El caso, por ejemplo, de Castro en Independencia es paradigmático porque en el fondo él logra ser elegido con el 92%, pero es un político tradicional. O sea, no es un político que venga desde la vereda del frente, ¿te fijas? exactamente. Pero hay un tema, tú tocaste un tema súper interesante que tiene que ver con la contraposición de la elección de alcaldes con alcaldes concejales con la elección constituyente. Claro, Hay un dato no menor, hay un dato no menor. En la elección de constituyentes, por primera vez se modifica el patrón, bueno, al final fue obligado a ser modificado el patrón de inscripción de candidatos. sí. Acuérdate que hasta, ¿cuánto? No sé, 2 meses, un mes y medio antes de la elección, no se había logrado el tema de la inscripción por lista, Claro, de los así es. independientes por lista. Lo que se quería era que los partidos políticos formaran sus listas, como tradicionalmente se genera, y los independientes fueran por fuera, inscritos en forma independiente. Sí, Entonces se podía dar la paradoja por el de Hunt que tú podías sumar todas las candidaturas independientes, tuvieras la mayoría de los votos, pero no tuvieras ningún constituyente elegido, precisamente porque al final el de Hunt iba a favorecer las listas. Y en la elección de constituyentes, cuando se logra establecer que los independientes pueden formar listas, la cancha se empareja. sí. Y se empareja para los independientes. Cosa que no pasó en las elecciones ni de alcaldes ni de concejales, donde no tuviste listas de independientes de concejales que te podrías haber presentado. Y es uno de los temas que se está discutiendo eh, para la elección del Congreso, De diputados y de senadores, diputados claro. y de senadores, sobre todo la de diputados, Mm. donde si perdón, si tú haces que las reglas de la constituyente terminen pasando a la elección de diputados, vas a tener un resultado muy similar a la de la constituyente. Sí, sí, es posible, es posible. Vamos a ver ahí qué resulta esa majamama, porque va a ser bien caótico, entiendo yo, el proceso, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de cómo avance la constituyente en los primeros meses de trabajo. Claro, Yo creo que va a sí. pasar. Oye, a propósito, ¿Quién te imaginas tú que podría ser el presidente de la constituyente? ¿A quién le ves cara de presidente de este nuevo órgano? ¿sabes qué? Voy a opinar, opinar en contra de de todas las personas, de todos los analistas políticos, de todos los hueones que hay. No. ¿Sabes qué? Me importa una hectárea de callampa, weón, una hectárea de pico, weón, quién sea el presidente de la constituyente. Me da lo Ya, mismo. ya, Exactamente además lo tiene un mismo. simbolismo, pues, bueno. Ahora, si tú me preguntáis a mí quién debería ser el presidente o quién debería ser la presidenta del órgano constituyente, cualquiera menos un abogado constitucional. Cualquiera, me da lo mismo.
ni el Baza, ni el Atria, ni Esquella, No, porque en el fondo ahí no, estáis dando una señal. Tere Marinovich. Tere Marinovich, presidenta de la Ya, Constituyente. ya. Mujer, opositora a la Constitución, Y presidenta. que Bueno, gana, ser opositor a la Constitución. Weón. No, postulemos a yo la creo Tere que Marinovich, pues, bueno. ese va a ser, ese va a ser una discusión larga que van a tener. Bueno, ¿qué es lo que dije yo? Que lo vengo diciendo hace rato. Se van a demorar, por lo menos, weón, por lo menos se van a demorar medio año entre elegir el presidente, las comisiones, el reglamento, y la constitución la van a hacer en 2 meses, weón. Pero el anterior, el previo, va a ser un cumpleaños mono. Mm. ¿Qué te parecen las declaraciones de Stingo en relación a- a los temas, al abordaje? ¿Qué te parecieron esas declaraciones? Yo lo vi aquí en vivo, bien destempladas ahí. Yo creo que De... tiene que dejar de tomar la medicación que está tomando. Sí, no, está sobregirado, como que el ser el constituyente más votado como que le movió la cabeza. Así que yo creo que ella va a tener que bajar un par de cambios, un par de revoluciones, porque él es parte de 155 más. Ya. Es Ahora, así de más simple. allá de la forma, yo entiendo que lo que dijo, no, o sea, no deja de tener razón. O sea, si tú tenías una tremenda mayoría abrumadora, les empezáis a pedir la opinión, qué opinan, por ejemplo, del Estado subsidiario o el Estado benefactor, probablemente lo mismo que dijo de manera muy destemplada Stingo, es lo que resultaría de esa indagatoria, ¿te fijas? No va a estar muy lejos en ese sentido. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay un tema práctico. Hoy día un artículo que bueno, siempre dentro de la tendencioso que es la tercera, rescataba un tema que es interesante, que probablemente se va a instalar en lo que va a ser la discusión de la constituyente. Y el artículo decía algo así como los 15 votos de la discordia, una cosa así, ¿Ya? que son los 15 votos que le falta a la derecha para empezar a generar lo que es el tercio de bloqueo. No, claro, si eso no se va a producir, Ya, yo creo que va a ser muy eso, difícil. ya, pero voy al hecho práctico de que no porque, a ver, no porque un constituyente, sobre todo un constituyente independiente, haya ido en una lista determinada o haya ido por un partido determinado, sea independiente de total o sea independiente por partido, Ujú. va a estar de acuerdo con todo lo que significa el discurso del partido, de la lista o de lo que sea. Te pongo el No, ejemplo, claro, te pongo el no, ejemplo, por te pongo eso. el ejemplo. Em, Renato Garín fue Ujú. elegido constituyente yendo como independiente del Partido Radical. Sí, Ahora, la claro. pregunta que yo te hago, Renato Garín, conociéndolo como lo conocemos, conociendo que fue un tipo que estaba más asociado a lo que era el Frente Amplio, ¿va a votar de acuerdo a las directrices del Partido Radical? No, claro que no. Entonces, pues, y así como Y yo coloco el lo caso de, mismo tú tienes en otros casos también. Si, por por eso, ejemplo, así como yo coloco el caso de Renato Garín, Baradit, Baradit también va en cupo del Partido Baradit, Socialista, pero la él tiene misma, una la posición misma Tere distinta. Marinovich, la Claro, misma Tere Marinovich, fue en un cupo de RN. claro, La no. pregunta es, ¿Tere Por eso te digo, Marinovich va a votar como los progresistas de RN? no, pues, obviamente que no. Entonces, por eso te digo que la constituyente al inicio va a ser un cumpleaños de mono, en términos de que al principio van a tener que armar las mesas y los reglamentos, y se van a demorar en ese tema, y probablemente la prensa y la prensa que está en contra de esto le va a dar como caja diciendo, no, pero es que no se pueden poner de acuerdo, si deberían estar discutiendo. Mentira, la constitución, weón, la van a hacer 2, 3 meses, porque en los grandes temas están casi todos de acuerdo. El problema va a ser cómo lo van a reglamentar. Claro, la operatividad, La la parte más operatividad. práctica. Claro, Aparte que no tienes nada, no hay nada, no hay absolutamente ningún precedente en Chile de una weá de la weá que estamos haciendo. claro.
No, eso va a ser difícil de poder plasmar. Es verdad. Bueno, harto Entonces, ojo ahí a la constituyente, po. lo que sí hay que estar atento, y ahí es importante recalcarlo, es que ya pasaron las elecciones. Ya pasaron las elecciones, ya se eligieron los constituyentes, ya pelearon todo lo que tenían que pelear, ahora hay que ponerle ojo. O sea, de hecho, no hay que cometer el error que se cometió anteriormente de elegir a los hueones, que los hueones nos dijeran, no, si nosotros nos vamos a poner de acuerdo y ustedes vayan a separar. No, ahí hay que estar, ahí. Bueno, estaban pidiendo que las sesiones de la constituyente fueran públicas, Por ¿eh? supuesto, tiene que ser así, pues. Transmitiéndola a través de un canal Y yo que puede ser canal de diputados, de Y Senado. ojalá, una de las cosas que nosotros discutimos hace mucho tiempo, cuando partió este tema de la constituyente, nosotros dijimos que ojalá las reuniones con los grupos de interés, el lobby que va a haber detrás de la constituyente, fueran absolutamente prístinos. Ojalá que Sí, grabaran la claro. weá y las transcribieran. No es mala idea, ¿eh? Por lo menos tener acceso a Claro, las actas. sí, A las sí, actas de a la las mesa COVID. por- claro, para que no suceda lo de la mesa COVID, weón. Puta, qué buen ejemplo, weón. Que no A sea una propósito del odio. constituyente tipo mesa COVID, po, weón. Claro. Porque tenéis claro que los grupos de presión, los grupos de libertad y desarrollo, Obvio. el ICAL del Foro Todo, Comunista, todo, obviamente. puta, ¿cómo se llama? Los grupos de presión de las iglesias, todos van a querer presionar, hasta nosotros vamos a querer presionar. El cura Soto también El, ahí se va a el meter. pastor Soto, weón, El pastor todos van Soto, a, ¿verdad? o sea, todos van a querer presionar. Y por lo tanto, tenéis dos opciones. O, o haces una dinámica totalmente opaca, lo cual te va a entorpecer todo el No tema, está el tiempo para eso. o lo No haces son los tiempos. completamente prístino, colocas toda la información disponible, colocas todas las actas disponibles, cosa que la gente después diga, mira, ¿sabes qué? Así en realidad se discutió, se hizo, se dio la cuenta, recibieron a tal huevón, recibieron a tal huevón. Y de hecho, si no es prístino, ahí la prensa va a tener que empezar a decir, oye, Juan Sutil se juntó con tales constituyentes, Lucic Claro. se juntó con tales constituyentes, Hizo Masi un Graci se asado, juntó, se juntó a vender sándwich afuera del Palacio Pereira. Lo que sea, pues. pero de potito. De potito, por supuesto, po, weón. O de arrollado. Claro. Un ají. Oye, te quiero llevar a tu área. Te quiero llevar a tu ¿Ya? área. ¿Cómo va esta primaria, comillas, de la derecha? Te voy a tirar para tu área. No, yo creo que es muy pronto todavía para poder definir un escenario. Pero sí, obviamente los partidos están muy preocupados de alinear a sus militantes, a las fuerzas vivas que están ¿Estáis alineado? Yo me imagino que estáis alineado. Po. estamos en periodo de No reflexión. estoy en periodo de reflexión. Sí, sí. No, no, va a ser interesante, pero obviamente el poder de convocatoria de la derecha se ha disminuido porque también, producto de lo que sucedió también en la elección de los convencionales, ¿te fijas? Eh, no fue mala idea de la Elin Matei de bajarse porque se dio cuenta que en realidad no está el horno para bollo. La BIN, si tú te fijas en las cifras, viene a la baja hace varias semanas. Hay candidatos que no prenden, hay otros que empiezan a subir de a poquito, pero vamos a ver qué pasa en este periodo previo a las primarias. Yo creo que más allá de que sea uno u otro el candidato, lo importante es que logre prender en la población, porque si no, hoy en día el escenario está dado para que eh, pueda llegar a la primera magistratura un candidato principalmente de centro izquierda o definitivamente de izquierda. Pero tú Así crees lo veo yo. que. ¿Pero cuánta gente tú crees que puede votar en la primaria? No, yo creo que la participación va a ser baja. Yo no creo que llegue más allá del 23-24%. Eso significa unas 600.000 personas más o menos.
más o menos. La vez pasada, ¿cuánto fue? ¿1.200.000? Un ¿Una cosa millón así? dos. Claro. Sí. No, vamos a estar en ese rango. No tengo Igual es gran. es una mala cifra para la derecha. Fíjate, Sí. es una mala cifra para la derecha. Lo que A pasa pesar de es que que tienen, ojo que, las primarias aquí en Chile no calientan a nadie, po. es que, es que no son pasos, pues, weón. Eso. Sí, se copiaron se copiaron las pasos, pero sin la O, como dijimos la otra vez. Pasaron. Sí, pues, entonces, al final, a pesar de que yo reconozco que la derecha no tiene mala primaria, ¿eh? De la primaria, hacía rato que no tenía una primaria, creo que Regra. desde Longueira Con, con Alaman, con la mano, sí. claro, desde Longueira con Alaman que no tenía una primaria tan que despertara interés político. Estamos hablando de interés político, porque en realidad la Sí. población yo creo que Es es que poco lo que le llama la atención. Pero una políticamente cosa hablando es, es una primaria interesante. claro, una cosa es el interés político que se expresa a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, en los titulares muchas veces, pero eso no quiere decir que haya necesariamente una conexión con la población. La población mira esto así como a la distancia. No solamente las elecciones en la derecha, sino también las elecciones en la vereda del frente. Yo creo que la gente como un poquito va a tomar palco para ver qué ocurre, pero no se va a involucrar directamente. Sí, pero está interesante. Bueno, la otra primaria en realidad es casi para ¿cómo se llama? Para hacerla, para que no digan. Es curioso, la otra primaria es muy parecida a la primaria de Mayol con Sánchez. Sí, claro. O sea, un candidato que está muy bien posicionado con otro que Está le puede creciendo. hacer algo de media en términos de fuerzas, pero que al final uno sabe más o menos cuál va a ser el resultado. Y lo de unidad constituyente en realidad es casi como que estaba pronunciado. Sí. No, Es pero por- mira, este intento que tuvieron de ir en lista única a la oposición fue bien cruento. Yo decía, ¿en qué momento sale Freddy Krueger aquí desde una esquina? a matar Eh, a todo o- el mundo. claro, Carlos Pinto con ahí también, porque era casi como mea culpa, po, ¿eh? Sí, Sí. no, sí, no, pero hay algo que yo tengo que reconocer. Y va a ser mi homenaje para el día de hoy. Yo creo que Carlos Maldonado, weón, Todavía está esperando en el CERVEL. weón, estoico, estoico. Yo creo que ese weón es el mejor novio del mundo. Sí, po, Ese weón es capaz de esperarte todo el día en el registro civil para que llegue la novia. un buen tipo, Es un buen tipo. un buen No, tipo. bueno, estoico, estoico. Mientras todos los demás, entre que se subían, se bajaban y que iban y que no iban y al final no llegó nadie, bueno, todavía estoico. Bien, bien, Carlos Maldonado. Que suba del 0,1 al 0,2% de preferencia, weón. No le- Eso es lo otro, que las candidaturas de lo que fue la ex concertación no prenden nada, po, Porque ya están, ¿eh? pero es que en términos prácticos, la desconcertación está, chao, Sí, claro. Por eso que vamos a chao. tener una elección O sea, tan polarizada, po. si tú cachai cómo se ha movido Ujú. el mapa se ha movido y que al final en esta elección se corrobora lo que finalmente el centro no existe. No, hoy en día O es la muy presencia poco. del centro Eh, está bien disminuida. por supuesto, porque está todo polarizado. Lo que hablábamos un poco con Ramón y que hablábamos también con Jorge la semana pasada. Ujú. Tenemos estas candidaturas que son más extremistas, más vociferantes, la Cubillo, Tere Marinovich por un lado, Stingo por el otro, Sí. eh, las candidaturas del Partido Comunista principalmente, eh, que son voces que son muy fuertes, muy contradictorias una con la otra, y que te trajeron una gran cantidad de votos. Sí. Sí. Bueno, es que el escenario está polarizado y obviamente las posiciones más de centro se van a ver afectadas necesariamente. Además que las posiciones de centro no han sido capaces
de entregar respuesta a las necesidades de la gente. Sí. Pues eso hace que se polarice también. Y eso explica algo que nosotros de repente lo conversamos en su minuto también, porque la posición de la Marcela Cubillo, yo le decía, va a tener compradores, va a haber gente que le va a comprar el discurso a ella, porque evidentemente que la derecha también se ve amenazada de alguna manera, ¿te fijas? Por eso que sale la Marinovich, y por eso que sale la Cubillo, y salen aquellos que son como más de posiciones duras, ¿eh? El voto duro de la derecha se manifiesta en esa elección tanto de una como de otra. Exacto. No, pero a mí lo que me ha tenido bien entretenido, y yo lo he estado mirando con alta atención porque se ha visto, porque es una pelea que se ha visto en redes sociales y en la prensa, y que tiene que ver con esta cosa entre el partido del orden y los que están en contra del partido del orden. Weón, es una pelea que está muy entretenida, weón. La gente que está. Apareció hasta Rabinet, weón. Sí, claro. Resucitaron a Rabinet por parte del partido del orden, weón. Rabinet que estaba, weón, estaba congelado, weón, como una zanahoria, weón, botado en un congelador. Una Lo baby carrot. descongelaron, weón. Apareció Ricardo Lagos de nuevo, weón. Sí, no, sí, increíble lo que ha producido esta ¿Cachai? elección. O sea, weón, el partido, el orden, weón, pero ahí, pero en plena. Falta que hable Guayao. mi Gute, weón. ¿Tu tío? Falta que hable mi tío Gute, weón. Un saludo a mi tío Gute, gracias ¿cómo se llama? Gracias por haberme dado el título. Pero falta que salga el Gute o la Chon, weón, y estamos Y listos con eso para estamos el listos. partido del orden, po, weón. De nuevo. Sí. Porque de hecho a mí me ha dado risa. Así como le está dando paso a estos nuevos constituyentes, a estas nuevas personas que van a estar en la constituyente, como contraparte están empezando a aparecer todas aquellas personas que eran parte de lo que era la exconcertación o figuras más emblemáticas de la derecha, que son básicamente los causantes del periodo de los acuerdos, básicamente, La democracia de los acuerdos. de la democracia de los acuerdos, partido Sí, del orden, básicamente. sí, claro. Eh, y que ha sido una pelea por todos lados, pero impresionante. Si yo reconozco y obviamente que cuando supe que Reinet lo habían descongelado para dar unas opiniones, yo no la podía creer, weón. Y fueron Está unas bien, opiniones bien poco templadas en todo caso. sí, pues que por eso, porque hay una pelea, es una pelea, es la pelea, yo creo que es la pelea que vamos a tener de aquí hasta que asuman los constituyentes, incluso un poquito más, que esta Eh, pelea entre lo que es el Partido del Orden, que está tratando las declaraciones de Camilo Escalona. No sé si tú también. escuchaste el audio de Camilo Escalona. Sí, Las declaraciones de Camilo Escalona, el descongelamiento de Rainet, el libro que va a sacar ahora Lago, weón, que se supone que quiere guiar el proceso constituyente con su libro. Yo creo que ese libro weón, se lo van a meter en la raja, weón, no sé, cualquier cosa. No deja de ser llamativo que el Partido del Orden se trata de reestructurar en función de su propia derrota. sí, claro, y no tiene cabida. No va a tener Exacto. O sea, posibilidad no de tiene, incorporar cabida en el en la aparataje de la discusión. constituyente, pero sí Claro. tiene cabida en el aparataje de los medios. Sí, claro. Sí. Bueno, los medios tienden a ser conservadores en general. No vas a encontrar en ninguna parte del mundo medios que sean proclives a generar cambios profundos en la sociedad. Eso no es el rol probablemente tampoco que tienen los medios. Sí, pero es una pelea que puede que la gente no la note, puede que la gente incluso no le importe mucho en función del modo Chile, Ujú. pero no deja de ser llamativa políticamente hablando. Así es, así Ahí es es. cuando yo prefiero mil veces, weón, tener a un Briones, weón, de político que me parezca un Rabiner de nuevo, weón. Bueno, Y eso que te estoy haciendo un favor con el claro, comentario que estoy haciendo. además. Oye, Perú, ¿cómo vamos en Perú? Oh, en Perú. Perú está en la. ¿Sabes qué? Yo tengo yo he estado viendo la encuesta, yo creo que la próxima semana ya vamos a estar sacando algunas cosas. La vieja chica apareció por acá. Cacha, por la hora que aparece por acá. Y después de haber dormido parte de la noche y parte de la tarde. Yo creo que lo de Perú va a ser. Hay que ponerle ojo,
Sí. porque apareció misteriosamente Sendero Luminoso. Oh, justo apareció. Yo no quiero, a Coincidencia. lo mejor existían y todo lo demás, pero ¿para qué andamos con cosas? Un grupo que está desaparecido hace por lo menos unos 15, 18 años de la vida pública peruana, justo ahora donde tú tienes un candidato que es más proclive a lo que son las ideas de Sendero, te aparece y enfrentando a la hija de quien literalmente destruyó Sendero Luminoso. Entonces, no deja de Como, ser interesante. Pero como diría el Bombo Fica. sospechosa la weá, exactamente, sospechosa la weá. Eh, pero, pero sabes que yo no he visto en las últimas encuestas una diferencia o un movimiento sobre la votación de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo tan significativa desde los atentados. Sí, yo Con eso. estuve viendo algunas cifras y todavía hay un porcentaje importante de indeciso, pero Exacto, aquellos que se han ido inclinando por el Castillo tienen un porcentaje superior a los que ya están definidos a votar por Keiko. exacto. En un porcentaje, yo te diría un 7, un 8% por lo menos. Yo creo que va a ser una elección cerrada, no tan cerrada como la Sí, anterior. No va a ser tan cerrada como la que perdí yo miserablemente todavía la te vez duele, anterior. weón. No, me va a doler hasta que terminen mis días, weón, esa weá, porque perdí por muy poco. Fue muy poco. Es Ya, que pero las derrotas decir cuando son verdad, tan pírrias, weón, es cuando más duelen. Cuando a la, decir cuando la, verdad, cuando la, la cagaste, pero cuando son bueno, tan cercanas al resultado final, claro. No, eh, a decir verdad, yo todavía te debo, no he podido pagarte por este tema del sí, no, sí, estallido y después la cuando ya, pandemia, la de Bolsonaro y tampoco yo ya la me protesta puse chilena. ayer me puse la segunda dosis, así que tengo que esperar que me aparezca los 15 días y de ahí podría sacar el Carne carnet. verde. Mira, oh, nuevamente verde. Mira, ¿Eh? sacamos un punto y es verde. Claro, Maravilloso. coincidencia también. Pero lo de Perú, yo creo que va a ser una elección ajustada, pero yo creo que no va a Sí, ser una elección tan ajustada como la de PPK con Keiko, sino que yo creo que probablemente vamos a tener por ahí unos 4 o 5 puntos de diferencia entre los dos sí, yo candidatos. también comparto, creo que si la elección fuera hoy, estaría ganando Castillo y por una diferencia probablemente no tan amplia, pero sí va a ser bien peleada la elección Le en vamos a tener que nuestro pedir país vecino. le vamos a tener que pedir a Ramón que nos mande información. Acuérdate que Activa Sí, está en Perú. sí. Sí, claro, sí, En una de por esas le voy eso. a preguntar cómo va la cosa en Perú y en una de esas nos puede dar algún dato que nos permita dilucidar esta estrategia, o sea, esta elección. Pero sí te tengo claro que la estrategia es haber sacado de las cenizas a Sendero Luminoso no está dando el efecto mediático que No, se esperaba en Perú. No se está generando acá un sentimiento de... Y de hecho, incluso hasta los mismos peruanos sospechan, al igual que nosotros, que estamos más lejos, sospechan de esta movida. claro. Vamos a ver, porque todavía puede producirse un efecto Atocha, ojo en eso. Sí, Como está la situación en el país vecino, pudiera esto definirse días o incluso horas antes de la propia elección. sí, Así que cuidado. pero ojo que ya hubo un efecto Atocha. Y ese efecto Atocha es la elección de Pedro Castillo, que logró, gracias al mal manejo de la pandemia por parte del gobierno peruano y por todo este problema de incertidumbre política que hubo anteriormente. Acuérdate que hubo como 3 presidentes en 4 meses y Claro. todo lo demás. Él capitalizó también en parte esa dinámica. Ahora, Sí. tendríamos que tener una situación demasiado extraordinaria en Perú como para que tú generas un efecto Atocha. Yo creo que lo de Perú, perdón, en lo de Perú se está dando una cosa que es súper interesante, que es las grandes ciudades versus lo que es La las zonas sierra. más rurales, las zonas menos Sí, cercanas a las grandes urbes. sí. Y mira, apareció aquí. Y por lo tanto yo creo que ahí vamos a tener una pelea. Mira,
¡Hola! Justo cuando estábamos hablando ¡Hola, de niño, Emi! apareció la... Mira, mira, y está contenta porque durmió. ¡Oh! Mira, tiene una nube rosa. ¡Ay, qué linda! Tienes ¡Qué una nube bonita! rosa. Oh, Tiene una nube celeste. Que en realidad es verde, pero una nube celeste. ¿Cómo estás, vieja chica? ¿Dormiste? Sí, bien. Muy bien. Mira, ahí ¡ay, está. tiene collar! Ahí es Tiene así. collar Siempre también. he tenido collar. ¿Ah, Ahora la sí? vecina, ¿cierto? ¿Dormiste bien? Sí. Ahí está, mira, ¿viste? Ahí más abajito. Ahí está. Ahora sabe hacer cosas con los dedos. Ya, vaya con la mamá un ratito para poder terminar lo del tío Marcel, ¿ya? Marcel, ¿qué no hice? Mira, ahí le hice. Ya lo hizo. Ah, ya, Eso, muy muy bien. bien. Sí. Ya, vamos a terminar acá. Oye, Emilia, Marcel, ya. Oye, vaya a tomarse una lechita. ¿Qué quieres? no. ¿Quieres quedarte acá? Pero, Eso de lo que no te gustó. Oye, ¿tení pelotudo recomendado? ¿O lo dejamos para No, después? no, dejémoslo para la siguiente. ¿Ah? Ya, yo tenía un pelotudo, Lo voy pero a lo guardar. voy a guardar. Sí, lo vamos Ah, a dejar ya. para la siguiente. Guardémoslo. 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 ¿Ya? Oye, ya, bueno, le vamos a ver, bueno, vamos a terminar aquí con la Emi, que ya no llegó y nos interrumpió todo como siempre. Ella es nuestra asesora. Es nuestra asesora de imagen y todo lo demás, porque por eso hoy día el papá parece, no me gusta el maní. ¿no te gustó? Ya, déjelo acá, No me gusta déjelo el acá. maní. Ya, le vamos a pedir a la gente que nos siga. No me Yo gusta creo que el vamos a tener, maní. vamos a tener a Samuel, yo creo que como próximo Sí, invitado. voy a conversar con él en los próximos días. Yo creo que en la próxima edición puede ser él, puede ser un mix ahí también. Vamos a tener sorpresas. Oye, queremos agradecer con Marcel también los 50 capítulos, no ha sido menos. Un tema que nosotros pensamos que iba a durar 10 capítulos, con suerte iba a durar 10 capítulos, llevamos 50, con la Emi, con la gente que hemos tenido, con los entrevistados y todo lo demás. Y queremos agradecer también al haber llegado a los 50, se nos viene el año Sí, con pronto. una cosa un poquito especial. No vamos a hacer un envío porque no nos resultó muy bien la otra vez. Vamos a tener que ver ese tema. Pero Es sí vamos a difícil. hacer un programa especial. Entonces, ya estamos a 2 semanas, 3 semanas más o menos 3 semanas estamos más o menos Sí, del sí, nos año. falta poquito. Oye, se me va a acabar la batería, así que ya. Ya, ya. Chao. Vamos, chao, 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 Estamos viendo. chao. Chao, Dígale, chao. espérate, dígale chao, 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 Epi. gente. Hola. Chao. Dígale, chao, 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 chao. Chao, tío Marcel. Chao, gente. Chao, Epi. Chao, gente, está comiendo. Ya, chao, chao. Ya nos vemos. No, papá. Chao. Ya finalizamos esto.